Uno. Gracias, muy buenos días a todos. Para Grant Thornton siempre es un gusto tenerlos en un webinar más. En este caso lo hemos titulado Haga un teletrabajo efectivo en su empresa con diferentes herramientas que le ayudarán a enfrentar esta nueva etapa que vivimos. Nuestros expositores de este día son Alejandro Jiménez, gerente de consultoría en Grant Thornton, y también Walmer Borbón, senior de administración y transformación digital. Antes de dar inicio con esta interesante explicación del día de hoy, vamos a dar el pase a don Germán Morales, director de Grant Thornton, que nos va a introducir un poco en esta conferencia del día de hoy. Don Germán, muy buenos días. Buenos días, Marielos. Buenos días a todos los compañeros que tenemos este evento el día de hoy y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Grant Thornton, como firma global de consultoría, siempre preocupado por dar un servicio de altísima calidad, y por eso realizamos este evento donde pretendemos generarles a ustedes un producto, un servicio que les permita hacer su trabajo más eficiente. Como todos sabemos, el coronavirus adelantó algunas cosas. En primer lugar, el coronavirus generó que nos fuéramos a hacer teletrabajo una parte importante de la población laboral, muchas veces sin tener el conocimiento, la experiencia y las herramientas para hacer teletrabajo. Hemos ido a hacer teletrabajo, pero no hemos sido capaces de saber si es eficiente o no la forma en que hacemos el teletrabajo. Y otra cosa importante que adelantó el coronavirus es la digitalización de los procesos, la forma en que debemos de medir los trabajos que hacemos. Por eso es que en Grant Thornton nos hemos preocupado y hemos hecho alianzas con diferentes firmas globales también tendientes a implementar herramientas tecnológicas que permitan eficientemente valorar el teletrabajo, de tal forma que las empresas puedan agregar valor a sus trabajos de forma diaria. Hoy, el evento que tenemos, vamos a ver las herramientas que tiene Grant Thornton Costa Rica para que nuestros clientes puedan realizar un trabajo eficiente, un teletrabajo eficiente, de tal forma que puedan ser cada vez mejor y con mejor rendimiento. Así que los dejo ahorita con nuestros compañeros de la oficina para que hablemos de este tema importantísimo y nos vemos nuevamente al final del evento. Buenos días. Buenos días, don Germán. Muchísimas gracias. Antes de dar inicio a esta charla, les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas en el chat de manera escrita y al final de la explicación vamos a responder todas sus consultas. De la misma forma, vamos a poner una dirección electrónica para que todos aquellos que quieran la presentación se las podamos enviar con todo gusto. De inmediato y sin más preámbulo, vamos a pase a Alejandro Jiménez, gerente de consultorías en Grant Thornton. Alejandro, buenos días. Buenos días, Marielos. Bueno, para nosotros es un placer poder estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. En Grant Thornton hemos estado trabajando muy fuerte en tratar de ayudar a nuestros clientes con todo el impacto que tenemos directamente de la pandemia y las nuevas tendencias en teletrabajo. Y es por eso que hemos creado este webinar para poder ayudarles a ustedes y poder compartir con ustedes este proceso, estar junto a ustedes y darles algunas herramientas y algunos tips de lo que hemos encontrado ya en el mercado, de lo que hemos podido ver y de lo que estoy seguro que les podría ayudar en ya la implementación del teletrabajo en sus compañías. Si gusta, más bien vamos a dar la palabra a Walmer Borbón. Gracias, Walmer. Les recuerdo, es Senior de Administración y Transformación Digital aquí en Grant Thornton. Walmer, buenos días, adelante. Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar en este webinar. Perdón, Warner, no se escucha. ¿Puedes verificar?
No. Hable. No. Mientras tanto, les recuerdo que nos pueden escribir en la dirección que les vamos a poner en el chat para que nos hagan el favor de solicitarnos la presentación si lo tienen a bien, y estamos solventando ese pequeño problema de audio para continuar con esta charla que se llama Teletrabajo Efectivo en su empresa. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Vamos a retomar entonces el tema. No, les comentaba en esta sección que muchas de las empresas han tenido un giro en lo que es el trabajo. Muchas empresas han tenido que ver en la universidad. Sí. No, un poco de conflicto ahí en el tema del audio. Decíamos que muchas de las empresas han tenido conflictos a nivel de enviar a sus colaboradores a trabajar desde la casa. Muchos de ellos están también directamente en las compañías, pero para las empresas el tener que medir la productividad de nuestros empleados, no sabemos si realmente están invirtiendo el 100% de su trabajo en las labores que deberían. Como lo vemos aquí, el 0.2% en el 2017 de los trabajadores eran los que aplicaban teletrabajo en Costa Rica. Y con el giro de lo que es la pandemia hemos tenido que llegar más allá de forma obligatoria, no fue una forma opcional, y tenemos que contemplar que el teletrabajo ya viene como una nueva práctica común dentro de las empresas, ya con esta perspectiva que es lo idóneo, que tengamos todo el personal con la posibilidad de trabajar, aprovechar que esta obligación del COVID nos ha dado una implementación de herramientas de conexión remota. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el enfoque para medir realmente la productividad de nuestros empleados. Vemos que el 21% de las empresas están ahorita en el 2016 aplicaban un teletrabajo. Entonces, las empresas privadas también aplicaban un teletrabajo en la tercera parte de la planilla con un 86%. Lo que nosotros vamos a buscar, vamos a ver, ok, vamos a buscar que sea muchísimo más efectivo el tema de medir la productividad de los empleados, y que para las empresas tener métricas sea muchísimo más fácil. Entonces, lo que tenemos aquí es que incluso en Costa Rica los operadores de telecomunicaciones han tenido que aumentar sus conectividades un 40%. ¿Qué es lo que tenemos con los sistemas de métricas? Tenemos plataformas que nos dicen a nivel de aplicativos cloud cierta información, pero ¿cómo saber si realmente es lo que necesita la empresa? ¿Cómo parametrizar las aplicaciones productivas para nosotros, según departamentos, según perfiles? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos que incluso de la parte de teletrabajo, como le decíamos, tenemos ventajas y desventajas. Desde las ventajas, tenemos flexibilidad en los horarios para los trabajadores, reducen los costos, pues ya no tienen que estar viajando a las oficinas. Son muchas las ventajas que tenemos, pero desventajas también tenemos desde la perspectiva que se nos sale el control. En ocasiones la participación social es totalmente nula o se nos hace parcial. El control, la supervisión desde la parte de un gerente o un administrador como tal es un tema realmente complicado. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de esta presentación es cómo brindar esa alternativa de control, poder tener esa factibilidad. Vamos a dar el pase a Alejandro para que veamos aquí un teletrabajo efectivo. Muchas gracias, Wanner. Bueno, excelente. Si gusta, pasamos a la siguiente slide. ¿Qué ha pasado a partir casi en Costa Rica del 16 de marzo? Me imagino que la mayoría ya habíamos escuchado a principios de marzo del COVID. Yo personalmente estaba en una actividad similar de estas en Guatemala a inicios de marzo, y ya estábamos compartiendo con personas de otros países que hablaban. Sin embargo, todavía a inicios de marzo no es lo que estamos experimentando hoy. El 16 de marzo aproximadamente fue donde se dio el estallido en Costa Rica del grupo de personas que principalmente se movilizaron a trabajar mediante teletrabajo. Entonces, esa movilización de las personas a trabajar con teletrabajo realmente, esa movilización de personas a trabajar con teletrabajo
realmente hizo que las empresas no estuvieran preparadas para lo que venía. Muchas personas o muchas compañías no tenían todavía definido cuáles eran las actividades que iban a estar realizando, cuáles eran las plataformas. Muchas empresas no tenían Teams, no tenían Zoom, no tenían alguna forma de colaboración entre ellos. Fue un trabajo muy arduo en muchas compañías del departamento de TI o tal vez en compañías más pequeñas, inclusive ver cómo podrían utilizar algunas herramientas de pago para poder realizar. Algunas ya estaban utilizando Skype, etc. Todas las herramientas que estarían disponibles. Ahora, el punto súper importante acá es que tuvimos que hacer esa migración a la nueva forma de trabajar sin estar preparados. Y cuando yo digo estar preparado, no era estar preparado solamente a nivel tecnológico, inclusive legal o que las personas tuvieran un lugar de trabajo, como bien presentó Walner anteriormente, un 40% del aumento en lo que es solicitudes de Internet a nivel nacional. Eso da más que decir que muchas personas no tenían la capacidad todavía instalada dentro de sus propias casas para realizar esto. Entonces, adicional a esta falta de preparación que algunas empresas tenían, también hay una falta de preparación que inclusive hoy se está dando en muchas empresas para poder realmente tener un teletrabajo efectivo. Y cuando nosotros decimos teletrabajo efectivo, es no solamente el hecho de que las personas estén trabajando igual que como lo estaban haciendo desde la oficina, sino inclusive mejor. Ya tenemos las herramientas electrónicas, ya tenemos una plataforma que sin querer todo el mundo empezó a adoptar y que nos va a facilitar, y les vamos a explicar por qué, nos va a facilitar una vía de hacer un trabajo efectivo, un teletrabajo efectivo. Entonces, realmente aquí lo que nosotros estamos, vamos a ver, lo que recomendamos a nuestros clientes es, primero, si ustedes ya están haciendo el teletrabajo, pregúntense, ¿tienen ya documentación de los procesos que las personas van a hacer? ¿Saben qué es lo que está haciendo don Carlos? ¿Sabe qué es lo que está haciendo Ana? ¿Sabe qué es lo que está haciendo su departamento financiero? ¿Ya tienen todos claridad de qué es lo que deberían de estar haciendo? ¿Ya tienen claridad de cuáles deberían de ser el número de procesos en un departamento contable, el número de facturas que deberían de estar procesando? En ventas ya saben cuántas personas deberían de contactar. Todas esas variables, que muy probable, y es una de las variables muy común en Costa Rica, no hay documentación de los procesos, no hay un flujo de las actividades que al final nos vaya a indicar cuál debería ser, o qué es lo que debería estar haciendo doña Ana, qué debería estar haciendo don Carlos, qué debería estar haciendo Patricia en su casa. Entonces, con esas consideraciones, lo importante es, ok, ya nos movimos a una plataforma electrónica, ahora realmente hagámoslo mejor, y documentemos, definamos los indicadores y mejoremos ese trabajo que tenemos en la casa. Entonces, lo primero, lo esencial es definir una taxonomía de procesos. ¿Qué es una taxonomía de procesos? Una taxonomía de procesos simplemente es un inventario de las actividades que se hacen en los diferentes departamentos que hay en las empresas. Entonces, acá les vamos a proporcionar un ejemplo de lo que son una taxonomía de procesos. Esa taxonomía de procesos que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es una taxonomía de procesos a nivel de contabilidad. Entonces, para un ejemplo súper claro aquí y que se pueda utilizar es cómo gestionamos los recursos financieros. Entonces, a nivel general de finanzas, ese sería un nivel. Entonces, es una taxonomía de procesos regularmente para respaldar esto. Una taxonomía de procesos se conforma de diferentes niveles. Hay diferentes metodologías. Les recomiendo visitar la metodología de BPMN, que es una metodología que nos puede guiar mucho en cómo se debe de documentar los procesos, cuáles son las buenas prácticas a nivel mundial, no solamente para finanzas, sino para tecnología, para cualquier otro departamento que esté requiriendo un flujograma de sus actividades y de sus procesos. Entonces, esta taxonomía de procesos deberíamos de crearla inmediatamente. Es una de las variables que realmente, inclusive saludablemente, debería de realizarse
por el simple y sencillo hecho de que debemos de ver qué se hace en cada departamento. Entonces, ya con esta taxonomía de procesos, ya podemos identificar no solamente cuáles son las actividades que tenemos que realizar en cada departamento, sino inclusivemente cuáles son los procesos que realizan en cada departamento, sino también las actividades para un mayor, no solamente entendimiento, sino una definición real de lo que hace cada persona. Entonces, con esta taxonomía de procesos, aquí el ejemplo que ustedes están viendo es un ejemplo de una taxonomía de procesos para el área contable, donde está un nivel 1, un básico, un general, donde está la parte de finanzas, de contabilidad. Ya luego se pasa a un siguiente nivel, al nivel 2, que es un proceso de extremo a extremo, un registro para reportar, un nivel 3 de subproceso, un nivel 4 de actividad como tal, y un nivel 5, que es el nivel 5 donde nosotros documentamos los procesos. Ya luego podemos ir más adelante y llegar a niveles 7, que es un nivel ya de lo que nosotros conocemos como anuales de procedimientos, otra gente lo conoce como TTPs, diferentes niveles de lo que se conoce. Ahora, es importante aquí considerar que hay diferentes metodologías en cuanto a la documentación, sin embargo, todas siempre llegan al final, a identificar las actividades en un flujo de procesos. Entonces, y es donde vamos ahora, ese flujo de procesos, que es el que el que debería estarse viendo, es el que vamos a ver aquí, vamos a inclusive a ver como un ejemplo de cuáles son esos flujos de procesos y cuáles son el otro. Y qué es lo importante de esto, porque no solamente ya un flujo de procesos, y este que estamos viendo acá es un flujo de procesos de una actividad específica de conciliación. Aquí es súper importante, ven donde tienen ahí la numeración de cada uno de los procesos. Esto es resultado de lo que hicimos anteriormente. Entonces ya en el flujo de procesos como tal se puede identificar cuáles son las actividades que se realizan en cada uno de los procesos, de cada uno de los departamentos, y adicionalmente ya estamos, y vean el beneficio de empezar con esto desde el teletrabajo, ya estamos identificando cuáles actividades podrían automatizarse. Y ya como ustedes conocen, la transformación digital es una de las nuevas tendencias que, bueno, no es nueva, de hecho ya lleva muchos años en boga, pero la automatización como tal es una de las nuevas tendencias fuertes. Se espera que para el 2025 un 50% de las actividades del departamento contable sean automatizadas. Entonces ya ustedes inclusive podrían estar adelantándose a lo que son los estándares regulares de lo que dan las industrias en Costa Rica, para empezar ya a identificar qué actividades dentro de sus procesos podrían ser automatizadas y ustedes podrían obtener todos los beneficios de la automatización, como reducción de tiempos, reducción en cuanto a los errores, retornos de inversión muy cortos, etc. Pero bueno, volviendo al tema de la documentación y siguiendo la línea que estamos determinando, ¿cuáles realmente de las ventajas de tener teletrabajo? ¿Cuáles son las ventajas de tener teletrabajo? Las ventajas de tener teletrabajo aquí realmente es que nosotros podemos, en forma virtual, crear un equipo interno dentro de nuestros colaboradores que vayan documentando sus procesos, ya sea mediante un tercero, un equipo interno elaborado o un especialista que nos ayude a identificar cuáles son esos procesos, esa taxonomía, esos procesos, y empezar a identificar cuáles son cada una de esas actividades y documentarlas. ¿Y cuál es la ganancia en cuanto a teletrabajo? No ocupamos tener a las personas en una misma oficina, no tenemos que hacer reuniones donde tenemos personas de varios lados, no tenemos que sentar a una persona al lado con el riesgo ahora del COVID. Todo eso ya nos lo estamos, como decimos normalmente en Costa Rica, ganando con utilizar una plataforma de teletrabajo y una persona indicada a hacer esta documentación. Nos preguntarán, Alejandro, Warner, Herman, ¿realmente se puede, qué tenemos que invertir? No hay que invertir realmente mucho en cuanto a lo que es inversión externa
de sistemas, etcétera. No, ustedes lo pueden hacer. Pueden hacer flujos utilizando ya diferentes herramientas que hay disponibles para eso, o si utilizan un tercero, el tercero les puede dar o proveer de cuál es la mejor opción para eso. Pero realmente no es una inversión alta en cuanto a documentación, pero sí es importante, y ustedes como líderes de las empresas, crear la cultura dentro de la organización de la mejora continua, y esa cultura de la organización de mejora continua debe estar acompañada de un capital humano que los guíe correctamente y principalmente de una culturalización de las personas hacia ayudar a la compañía a identificar cómo hacer esa mejora continua. Y en eso es súper importante porque aquí vamos a tener el insumo, y es el principal insumo que se obtiene, el insumo de las personas para poder identificar esos procesos e identificar las actividades y posteriormente, ya ahora sí, identificar los indicadores de rendimiento. Entonces, vean cómo nosotros poco a poco hemos caído al punto donde es realmente medible y es donde nosotros, como mencionamos al inicio, y el título es, de este webinar, estamos creando una cultura de teletrabajo, pero un teletrabajo efectivo. Y entonces ese teletrabajo efectivo, la única forma de poder medirlo es mediante indicadores de rendimiento. ¿Cuáles indicadores de rendimiento? Bueno, los indicadores de rendimiento súper importante es determinar, ya sea si ustedes utilizan un tercero o ustedes mismos lo hacen, que se haga mediante la determinación de cada una de las actividades y cuáles son los indicadores que tienen cada una de esas actividades según el proceso que se realiza. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en finanzas de un proceso, vamos a ver, como cuentas por pagar, ¿cuánto es el número de cuentas por pagar que se utiliza? O cuánto es el tiempo que se utilizó para procesar las facturas. Y ahí, súper importante, es el uso de herramientas que nos ayuden no solamente a darle un tracking o a darle seguimiento a esos indicadores, sino que sean herramientas fiables y muy considerables. Nosotros vamos a mostrarles ahora con Warner ejemplos de esas herramientas que podrían, creo que es un benchmark que ustedes podrían hacer de herramientas que pueden utilizar para medir estos indicadores de rendimiento. Esos indicadores de rendimiento, como les dije anteriormente, hay indicadores que se miden ya con los resultados finales, pero hay indicadores diarios que hay que ir midiendo. Tiempos de las personas, donde se van involucrando en cada actividad, número de horas destinadas para ciertos tipos de procesos, etc. Y eso es súper importante también con respecto a la puntualidad de las tareas terminadas a tiempo en el cierre. Uno de los problemas que generan o que enfrentan generalmente algunas organizaciones y departamentos específicos es la carga de trabajo al final del periodo. Y también hemos visto ejemplos donde algunas empresas, inclusive con esa carga, los jefes no están, o los directores o los gerentes no están todavía realmente convencidos del teletrabajo y están realmente buscando cuáles formas adicionales de medir se pueden. Y eso es una consideración que nosotros la entendemos. Hemos visto a muchas personas que todavía no creen en el teletrabajo. Y la razón que no creen en el teletrabajo es por la imposibilidad que tal vez tenían anteriormente de medir esos rendimientos que las personas iban a tener ahí. Entonces, lo importante entonces aquí es tener las herramientas que ya les mostré anteriormente de base para poder definir qué es lo que realmente nosotros vamos a medir y vamos a estar evaluando en nuestros empleados, pero también para tener una herramienta para en un futuro considerar con ellos cómo mejorar. Y nosotros estamos claros y conscientes de que estas herramientas al final lo que tienen que venir es acompañar al empleado a mostrar realmente cuál es su rendimiento y cómo puede mejorar y cómo se pueden acompañar de nuevas tecnologías como la robótica, como análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces,
tomando esto en consideración, de hecho nos gustaría mucho mostrarle una herramienta que hemos encontrado que podría ser de utilización y que nuestro compañero Warner les va a explicar. Gracias, Alejandro. Vamos a hablar aquí en este momento de uno de los aliados que tenemos a nivel de firma, que es Wormeter. Tenemos esto como una herramienta, una plataforma que lo que viene es a llevar esa ayuda o ese tracking que decía Alejandro, cómo tener resultados o cómo tener indicadores de todos mis empleados a nivel de organización. Tenemos que Wormeter es una empresa que nace en el 2012, es una empresa española donde estamos con la representación, digámoslo, centroamericana. Tenemos, aparte de eso, el producto cuenta con diferentes módulos. Wormeter está instalado y cuenta con más de 50,000 usuarios a través del mundo. Tenemos, ¿qué es lo que ofrece el producto? El producto como tal, lo que llega a hacer es dividirse en diferentes esquemas. Tenemos un módulo, por ejemplo, el primero que vemos aquí está en Word. Lo que nos hace es un ingreso y salida de nuestros colaboradores. A nivel de empresa es necesario tener esas métricas, pero necesitamos más allá, necesitamos saber realmente en el tiempo en qué aplicación o qué módulo dentro de nuestra organización a nivel informático está siendo utilizado por nuestro empleado. TimeWork, como les decía, es una herramienta útil, pero llega al punto de entrar con controlar entradas y salidas. Esos son los inputs y los outputs que tenemos desde la plataforma en este módulo. Contamos con otro que es Work Project, que lo enfocamos más para las empresas que se dedican a desarrollar proyectos como tal, donde tenemos 5 proyectos trabajando en el mismo tiempo, donde tenemos 5 personas trabajando, 2 en un proyecto y 3 en el otro. Work Project lo que llega es a hacer esa colaboración, poder dividir a nuestros empleados con diferentes costos o asociados a proyectos. Y por otra parte, uno que hemos dado mucho impulso y que estamos tratando de impulsar dentro de las empresas es EFIWork. ¿Por qué EFIWork? Porque al final lo que tenemos con EFIWork es un software que se instala como un complemento dentro de los equipos que llega a ser un monitoreo o un tracking de las actividades de nuestros empleados. Entonces podemos verlo por módulos y demás. Tenemos, como les decía, el TimeWork. La aplicación llega a ser ese respaldo para saber a qué hora que entró mi empleado a trabajar, a qué horas está saliendo. El sistema tiene la gestión completa de horarios, puede ser parametrizado incluso por adelantado. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que el mes siguiente tiene 5 feriados, yo podría especificar que los 5 feriados están distribuidos para los empleados en la organización y cuando se marquen las entradas y salidas de estos colaboradores, vamos a tener esos resultados ya previamente planificados. Teníamos por otro lado Work Project, que las 3 herramientas son basadas en cloud. Tenemos aquí el reporte totalmente, podríamos sacar el costo real de un proyecto basado en las métricas y los resultados de nuestros empleados. ¿Por qué así? Porque podemos decir, por ejemplo, tenemos a Alejandro Jiménez en el proyecto X y Alejandro para mí me tiene un costo de $100 la hora. Yo podría saber y explícitamente cuántas horas ha invertido Alejandro en ese proyecto para al final tener un resultado del costo real por proyecto y realmente cuánto cuesta cada empleado dentro de esa plataforma. Los reportes que tenemos en los diferentes módulos van desde CSV, tenemos PDFs, el software tiene una transparencia para el usuario. ¿Qué es esto? Que el usuario no tiene que estar haciendo un tracking o una justificación de tiempos todo el día, no existe lo que es micromanagement. Tenemos que el usuario tiene un aplicativo en su computador y el aplicativo está corriendo en background. Entonces, de las ventajas que tiene el software es eso, dejamos el micromanagement, que es uno de los temas más complicados para las empresas a nivel de capital humano, porque siempre tenemos ese recelo de una nueva plataforma, tengo que estar justificando mi tiempo y al final se vuelve bastante cansado para los empleados. Desde otro lado, como les decía, la herramienta que hemos impulsado más con esto del COVID es EFIWork porque tenemos el monitoreo propiamente, los tiempos efectivos de nuestros colaboradores en los diferentes módulos, en las diferentes aplicaciones. Podemos contar con parametrizaciones, por decirlo así, a nivel de perfiles de empleado, por puesto, por departamentos. No es lo mismo tener a la persona de mercadeo todo el día ingresando a Facebook, a redes sociales, Instagram y esto, que tener a la persona de contabilidad. O sea, ya cuando veo esto, una persona de contabilidad todo el día ingresando a redes sociales, Facebook, Instagram, sé que tengo algo mal dentro del sistema que estoy manejando con el contador. Entonces, ¿qué es lo que tiene la herramienta? Esa parametrización, poder dividir
entre toda la organización, los perfiles, departamentos y los roles. FEWORD llega a ser, como les decía, totalmente transparente. Tiene también el control, por ejemplo, de que si un usuario llega y sale de su computador, sale a una reunión, esto es tiempo que no podemos contemplar de que el empleado va a salir a esa reunión. Entonces, lo que hace el software es que a nivel de customización se parametrizan ciertas opciones, por ejemplo, de que si se desconectó 5 minutos del equipo, cuando él vuelve a los 5 minutos, poder seleccionar entre una lista de opciones qué fue lo que hizo, realmente si fue una reunión, si fue una entrega de informes, todo eso es 100% customizable y lo vamos a ver cuando avancemos en la presentación, porque vamos a mostrar un demo de lo que es el software. ¿Qué es lo que tenemos con FEWORD? Igual con FEWORD y los diferentes módulos, lo que vamos a tener son entradas de datos donde tenemos computadores, tenemos incluso adaptaciones directas con dispositivos biométricos, por decirlo así. Si la empresa cuenta con controles de acceso, se puede customizar, que si la empresa cuenta con un directorio activo, que es un sistema que se utiliza a nivel informático para administrar usuarios, este tipo de integraciones se pueden hacer directamente con el software. Tenemos el procesamiento de datos en tiempo real. Los usuarios lo que hacen con el aplicativo es enviar las métricas a la nube y desde ahí se están procesando los datos según los perfiles parametrizados. Al final, para la parte administrativa, van a poder ver y de una forma totalmente didáctica poder ver informes de productividad, ya sea por departamentos, por el empleado, por el tipo de equipo, ver cuándo mis usuarios están 100% sin conexión. Ese tipo de cosas se pueden controlar. Y también podemos llegar más allá. Por ejemplo, si mi empresa tiene una política de pago de horas extra, podemos llegar a calendarizar a los empleados en una sección de un horario de 8 a 5:30, poder contemplar y parametrizar que si de 5:30 en adelante el empleado comienza a hacer labores extra, poder justificar como horas extra y con una aprobación de un encargado. Vamos a ver un momento, aquí les voy a compartir el software para que lo veamos en ejecución. Lo que quiero es presentarles para que tengan una visión del software como tal. Entonces, aquí tenemos la plataforma que es FEWORD. Si lo vemos este dashboard, tenemos una serie de notificaciones. Por ejemplo, vemos una sección de usuarios haciendo solicitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que como los usuarios tienen un acceso al portal, les permite a ellos que si, por ejemplo, tuvieron una salida que no reportó el tiempo correctamente, llegar a editarlo y con la aprobación de un gerente, aplicar eso en el tracking. Entonces, por ejemplo, la edición de actividades, tenemos líneas de tiempo, podemos llegar a ver toda la organización de una perspectiva macro dentro de lo que son las métricas de tiempo y poder ver toda la actividad que tenemos con ellos. Sin embargo, podemos aplicar filtros que, por ejemplo, queremos verlo a nivel de operaciones, realmente qué está haciendo el departamento de operaciones y vamos a ver diferentes resultados. ¿Qué es lo que llevamos ahí? Podemos tener la parte de productividad incluso por días, por empleados, grupos o dispositivos. Entonces, veámoslo desde la perspectiva de grupos. Entonces, quiero ver mi departamento de operaciones, cuál es la productividad que está teniendo. Yo podría en este momento decir y justificar ante mis directores que el teletrabajo está siendo efectivo y que tenemos una productividad de un 67%. ¿Esto qué es lo que pasa? Que tenemos diferentes líneas de servicio y diferentes mecanismos para subir esa productividad más allá. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Era lo que hablaba Alejandro. Necesitamos saber qué tenemos dentro de nuestra empresa, cuáles son los procesos y con base a eso ver los resultados de productividad y alinear esos procesos para tener mejores resultados. Entonces, por ejemplo, lo vemos aquí. Vamos a colocar, vamos a trasladarlo en el idioma español para que lo veamos más base. Eso es una de las características que tiene la plataforma, es multilingüe. Entonces, si lo vemos aquí, tenemos el departamento de operaciones con una actividad media de 5 horas 52 minutos. Entonces, todo este tema de reportería lo podemos sacar y llevarlo a los diferentes formatos. Si lo queremos ver en Excel, ya lo queremos representar como un informe, podemos llegar a ese punto. A nivel de aplicaciones, como les decía, todas las empresas tienen diferentes aplicaciones, diferentes departamentos tienen aplicaciones para sus eventos. Y si lo vemos así a nivel de aplicaciones, podemos llevar un tracking. Si lo vemos, el Gmail en esta empresa
es una sección de demo, es una de las aplicaciones más utilizadas. Sin embargo, yo llego aquí, cambio del sector de operaciones y lo llevo al departamento de soporte y vamos a ver que esto va a dar un giro a nivel de aplicaciones porque no son las mismas. Por ejemplo, veámoslo así, incluso por empleado. Podemos decir, quiero ver el rendimiento de Francis a nivel de aplicaciones. Ya vemos que Francis es de un departamento propiamente de soporte y utiliza aplicativos más orientados a la parte de TI. Vemos VMware, que es un aplicativo de virtualización, y podemos incluso llegar a ver la tendencia y el uso que le está dando a esa aplicación. Si lo vemos aquí, tenemos 2 reportes desde el 29 al 30 y estamos viendo la tendencia de uso de esa aplicación. Ok, lo que son horarios visuales, son diferentes herramientas que cuenta World Por ejemplo, aquí tenemos a Francis, que tenemos un horario ya establecido. Sin embargo, Francis en algún momento puede llegar a solicitar ese cambio de actividad, que por ejemplo salió una reunión que no estaba contemplada y Francis necesita que lo cambiemos. Eso lo podemos llevar más allá. Se pueden hacer solicitudes de los cambios de tiempo y, por ejemplo, seleccionar la actividad como tal. Es decir, bueno, en ese momento necesitaba atender una llamada telefónica, me fui. Eso lo que hace es que se envía una solicitud de cambio a nivel del administrador y es ahí donde vamos a tener ese tipo de integración y el usuario va a tener tanto el control de lo que ha sido productivo para él y la parte administrativa, ya sea un gerente o un socio o un senior teniendo asistentes, lo va a poder aprobar para tener ese tracking. Voy a aprovechar para volver a compartir la presentación. En este punto, damos el pase aquí a Alejandro para ver la siguiente filmina. Sí. Gracias, Juan. Bueno, para ir cerrando, yo creo que una de las consideraciones, y ahora don Germán nos puede explicar más a detalle aquí cómo WorkMeter se complementa con los servicios que brinda. Un momento para mí. Cómo WorkMeter se complementa con los servicios que hacemos en Grant Thornton. Una de las consideraciones aquí súper importantes es que muchas de las empresas no estaban preparadas para esto. Y a nivel de legislación costarricense, ya hay algunas bases, pero sin embargo es importante que cada una de estas empresas a nivel laboral esté no solamente con lo que dice la legislación costarricense de acorde, sino con lo que es la calidad del trabajo de las personas en la calidad de vida, podríamos mencionarlo, del trabajo de las personas en sus casas. Con esto tal vez, y antes de cerrar, nos gustaría que don Germán le voy a dar la palabra a don Germán para que hable acerca de cómo se complementan este WorkMeter con los servicios que brinda el entorno. Vamos a poner la presentación. Un segundito. Ahí estamos. La idea es que dentro de los servicios que la firma presta, tenemos varios servicios de consultoría que hemos desarrollado durante todos los años que tenemos de prestar servicios en Costa Rica, como son los servicios legales tributarios, todo lo que tiene que ver con servicios en general de impuestos, pero especialmente hoy queremos hablar de los servicios de salud ocupacional y riesgo del trabajo, que es un servicio que se presta, que es complemento a este servicio de implementación de una política de teletrabajo. También tenemos todo lo que es la ley y la regulación que tiene que ver con el teletrabajo en Costa Rica, que existe una ley como tal que está regulando el teletrabajo en Costa Rica y el reglamento está más orientado al sector público, pero tenemos una ley en Costa Rica que la regula ampliamente y que tenemos que revisar para que se cumplan todas estas normas que existen. Igualmente podemos acompañar en todos los procesos que tienen que ver con contratos, porque hay que modificar algunas cláusulas de los contratos orientados a dejar a cabalidad las condiciones del teletrabajo para que el empleado tenga condiciones claras
y el patrono también sepa qué tiene que hacer, qué condiciones tiene que darle a su colaborador. Igualmente, deberíamos elaborar al final de todos esos procesos de una política de teletrabajo, deberíamos terminar con manuales de puestos que tengan claramente las funciones y responsabilidades de cada una de las personas con el fin de que se pueda medir detalladamente. Todo esto genera entonces que la compañía tenga una política plena, clara, integral de teletrabajo, que pueda cumplir sus objetivos y que pueda medir a la vez las funciones del teletrabajo. Otro elemento importante es que podemos darle a ustedes los procesos de estandarización y mejora en general de todos los procedimientos internos que tiene la empresa. Es decir, muchas veces ahora con el coronavirus nos fuimos a hacer un teletrabajo forzado de un pronto a otro. Después de que apareció el primer caso de coronavirus el 3 de marzo de este año, nos fuimos en una forma forzada a trabajar desde nuestras casas sin tener conocimiento claro de qué es, si nuestras funciones realmente ameritaban hacerlas o se podrían hacer por teletrabajo. Nos hemos dado cuenta a la fuerza que sí podemos seguir con el teletrabajo, pero hoy, con pensamiento claro y objetivo, tenemos que saber que tenemos que estandarizar procesos y mejorarlos para poder medir correctamente. Tenemos que tener índices que permitan medir la productividad de nuestros colaboradores. Un índice que no le quite tiempo al empleado, que sea un sistema integral dentro de la misma computadora que le permita medir la actividad que realiza la persona sin que él tenga que estar gastando tiempo día a día digitando o haciendo reportería. También podemos hacerles a ustedes un proceso de gestión de cambio y capital humano, importantísimo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo que hicimos fue un teletrabajo forzado, acomodado a una necesidad, pero realmente tiene que ser parte de una política integral que la compañía tenga, donde tenemos que hablar con nuestros colaboradores y explicarle qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, cuál es ese ambiente adecuado, que él atienda correctamente la responsabilidad que le corresponde, y que estar en teletrabajo no es ir a tener una flexibilidad total de horario o hacerlo en el tiempo que él quiere. Por lo tanto, tenemos que crear toda una política, todo un cambio de conciencia del ambiente laboral, y tenemos que dar un servicio integral de recursos humanos. Lógicamente, esta transformación que estamos hablando del teletrabajo no puede terminar simplemente en un programa que mida la calidad y la productividad del teletrabajo. Tenemos que ser, este es el primer paso de un proceso integral de transformación digital. Vuelvo a decirles, el coronavirus adelantó una serie de cosas, pero algo que vino para quedarse con el coronavirus también fue la transformación digital. Es la realización de procesos digitales, que lo que haga un ser humano, poderlo hacer mediante un robot de procesos, un programa de cómputo de procesos que permite correctamente hacer lo que el humano hace eficientemente, sin que ese robot me pida vacaciones, me pida aguinaldo, me pida aumentos, me pida feriados o me organice de alguna forma alguna actividad diferente en una organización que no queremos. Por eso, este primer paso de hacer teletrabajo eficiente tiene que ser parte integral de una política de transformación digital, donde también tenemos que hacer un cambio en el ambiente de trabajo, en el capital humano, para que entienda correctamente hacia dónde vamos, donde no es la finalidad de despedir personal, todo lo contrario, es que se ponga a hacer las funciones más apropiadas al conocimiento que se tiene, es hacer un ajuste en nuestras funciones para que el trabajo repetido, rutinario, de poco análisis, se haga vía un robot de procesos, y más bien que el ser humano se quede en los procesos de toma de decisiones y donde haya que establecer algún tipo de controles diferentes. Todos estos procesos tienen que documentarse, tienen que estar por escrito, tienen que dejarse claramente expuestos para que el personal lo entienda y el patrono lo entienda, y de la misma forma se pueda medir y sea parte de la forma que se remunera al empleado y él tenga las condiciones claras. Repito, ¿qué fue lo que pasó? Que salimos de nuestras oficinas a hacer teletrabajo forzado. Hoy lo que estamos diciendo es, pensémoslo realmente. ¿Deberíamos hacer teletrabajo? Sí, posiblemente la respuesta es sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la forma en que estamos diciendo. Deberíamos entonces de pensar en crear la política y manejar nuestro recurso humano adecuado, haciendo todos los procesos necesarios para que se entienda correctamente cómo se hace el teletrabajo y, lo más importante, cómo es que lo vamos a medir. Y eso es lo que Grant Thornton le aporta a usted hoy, la forma en que usted puede hacer el teletrabajo y la forma en que usted lo pueda medir eficientemente, con una metodología de transformación digital de esta nueva generación que tenemos ahorita, que se llama la cuarta revolución industrial, de tal forma que lo hagamos en algo que llegó, que el coronavirus no lo trajo, pero que sí nos obligó a tener, que es esta transformación digital que tenemos que hacer nuestras empresas, porque recordemos lo siguiente:
La nueva realidad, así como lo estamos viviendo día a día, de que no entendemos por qué es que hoy están creciendo los casos de contagio, cómo es que esta segunda ola nos está afectando más que la primera, igual la nueva realidad no la entendemos todavía que viene. Pero lo que sí estamos seguros de la nueva realidad es que los costos que teníamos a febrero 20 no son costos que son sostenibles después de esta realidad. Tenemos que hacer una reducción de costos. ¿Por qué hay que hacer reducción de costos? Porque los costos se quedaron desactualizados, porque nuestros ingresos son menores o nuestra rentabilidad va a ser menor. Por lo tanto, estas dos estructuras que les traemos hoy, de esta forma eficiente, hacer teletrabajo y iniciar un proceso de transformación digital, está orientado a que las compañías puedan ser más eficientes en los costos para que se adapten a la nueva realidad que viene post-coronavirus, post-crisis y que le permita correctamente tener un proceso de largo plazo y que no se vea frustrado con costos altos que no pueda cubrir con sus ingresos. Eso sería lo que tenemos para hoy. Para nosotros ha sido un agrado muy importante tenerlos a ustedes y que nos hayan escuchado en este día, en este proceso que les acabamos de hablar de transformación digital, y en este caso específico de teletrabajo eficiente, con la participación de Alejandro y de Warner. Estamos a su disposición. Pasamos alguna pregunta que tengan con demasiado gusto. Muchísimas gracias, don Germán Morales, socio director de Grant Thornton. De hecho, tenemos varias preguntas y les recuerdo que en el chat les pusimos una dirección electrónica para que nos hagan el favor de escribirnos y les podemos mandar esta presentación con muchísimo gusto. Una de las consultas es: ¿existe una legislación que regule el teletrabajo? En efecto, sí, es la ley número 9738 de reciente emisión, igual su reglamento es bastante reciente. Se terminó de configurar en función de toda esta situación que estamos viviendo con el teletrabajo a partir del COVID. Pueden consultarla, les repito, 9738, la ley que regula el teletrabajo con diferentes disposiciones. Y para entrar en otras preguntas que nos han hecho el favor de plantearnos nuestros seguidores, hay una que dice lo siguiente: ¿se podría cometer algún error o alguna injusticia? ¿Se mide realmente todas las actividades que hace un trabajador con todos estos sistemas presentados? Alejandro, si me hace el favor y la responde, por favor. Gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El error, siempre va a haber un error inherente en todos los procedimientos y procesos que se realicen. Sin embargo, metodologías como las anteriores que les mostramos hacen que el error o la capacidad de que exista un error se disminuya debido a que estamos documentando y estamos realmente identificando las mismas. Injusticias, bueno, habría que determinar precisamente sobre qué tipo de injusticias se está refiriendo aquí en este caso específico, pero lo que sí es claro es que la determinación de cuáles son las actividades que debe hacer una persona, cuál es el rendimiento esperado, cuál es el rendimiento estándar, cuál ha sido el rendimiento mes con mes, cuáles son las actividades que va a estar realizando cada persona específicamente y qué es lo que se requiere con ellos, es una de las mejores formas para poder determinar no solamente que el teletrabajo es efectivo, sino que la persona como tal, dentro de sus funciones, está haciendo lo que se requiere y está contribuyendo a una eficiencia como tal de la organización. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta respuesta. Tenemos otra consulta de nuestros seguidores. ¿Se puede aplicar en todo tipo de empresas que se dediquen a diferentes actividades, por lo que entiendo, empresas pequeñitas, empresas grandes, con distintas actividades de trabajo? Bueno, Marielos, en este caso también, veámoslo así, la pregunta tiene mucho sentido porque tenemos diferentes industrias. Las personas trabajamos en líneas de ensamblaje, trabajan en computadores. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de software? Tener métricas digitales. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva, desde líneas de ensamblaje o totalmente mecánico, vamos a tener digamos, procesos que tienen indicadores meramente digitales, y es ahí donde podemos llevarlo porque tenemos ese input. Sin embargo, en empresas donde no tienen un computador de trabajo y lo único que tienen son dispositivos como celulares, dispositivos móviles, la aplicación puede llegar a ese punto. El World Meter permite llevar en el celular un conteo de la actividad
ya sea incluso por posicionamiento GPS. Por ejemplo, si un repartidor necesita estar en un lugar específico, la aplicación le permite llegar ahí, le permite indicarle si llegó en el momento adecuado a esa posición GPS. Entonces, es de analizar la industria y darle el moldeo de la implementación. Gracias, Walmer. Vamos con otra consulta que nos hace doña Ligia Valerio. Cuando no hay procesos estandarizados ni escritos de nuestras funciones, es complicado que se pueda medir realmente todo el tiempo que le conlleva al colaborador realizar sus diversas tareas. Tal vez si Alejandro nos hace el favor y nos responde. Qué buena observación, doña Ligia. Totalmente de acuerdo. Si no contamos con la base principal, que es la documentación y los flujos de los procesos, muy difícilmente vamos a poder hacer alguna medición de la forma en que las personas trabajan y una estandarización de la misma. Acordémonos, y ese es un buen punto, antes de inclusive entrar a cualquier proceso de optimización, la estandarización es necesaria. Hay veces, y hemos visto ya en muchos casos, que personas que trabajan en un mismo departamento hacen el trabajo diferente. ¿Y eso por qué es? Porque no hay un flujo de procesos debidamente aprobado y debidamente distribuido entre cada uno de los colaboradores para mostrarles cuál es la forma de trabajar. Y de una vez que ya tenemos ese flujo de procesos, ya podemos estandarizar primero la forma en que trabajan las personas, pero también podemos estandarizar otras divisiones, que en otro país, en Guatemala, trabajan de esta forma, que en Nicaragua hacen esta otra forma. Ya podemos estandarizar las funciones que se hacen en cada país, porque normalmente, acordémonos de esto, en muchos de los casos tenemos legacy systems o ERPs que trabajan, que son de la misma organización, con solo que tienen diferentes insumos. Entonces, con una estandarización, o mejor dicho, una documentación, podemos estandarizar y posteriormente, como dijo mi entendimiento, lo que menciona doña Lidia, podemos determinar realmente cuáles son estos indicadores de rendimiento que estamos esperando llegar a tener para poder hacer una función eficiente y efectiva. Alejandro, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con este webinar del día de hoy con el tema teletrabajo efectivo en su empresa. El próximo jueves a las 10 de la mañana tenemos otro evento también gratuito al que están todos invitados, que se llama Aplicación de los nuevos cambios en la factura electrónica. Por supuesto, los esperamos. También esperamos que nos escriban para enviar esta presentación y les deseamos un hermoso día. Muchísimas gracias en nombre de Grant Thornton. Está Alejandro también.